Recuerden que el chat está habilitado únicamente para la asistencia, entonces se registran inmediatamente en el chat. ¿Listo? Muchas gracias. Juan José Barco 71. Listo, entonces vamos a iniciar, pero me gustaría antes saber si el tema de ayer quedó comprendido, si, o sea, si se acuerdan de lo que estuvimos hablando el día de ayer, ¿sí? De qué estamos hablando y demás. ¿Listo? Saray, te escucho. Profe, usted dice que pongamos la asistencia en el chat, pero está deshabilitado. No, señorita, no está deshabilitado. Así, señorita. Es que Sí, está profe, a mí me deshabilitado. aparece. Sí, ya lo acabé de ver. Sí, qué pena. Sino que cuando miré la que había marcado la asistencia Juan José Barco, entonces por error lo desactivé. Muchas gracias. Ahí ya están apareciendo. ¿Listo? Juan José, Luis Santiago, Chari, Joan Camilo, Gerson Daniel, Aileen Taliana, Dana Sofía, Giselle Camila, Sharon, Saray, Isabela, Dayaret, Nicole, Joana Lesis. ¿Listo? Ahí ya están apareciendo. Bueno, chicos, entonces les estaba preguntando, el día de ayer estábamos hablando de... ¿De qué cosa? ¿De qué estábamos hablando ayer? De los espacios geográficos. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se comen? La geografía, profe, de eso estábamos hablando ayer. Estamos hablando de la geografía, de los espacios geográficos, ajá, pero necesito una idea concreta que me permita establecer si entendieron el tema. ¿Qué son los espacios geográficos, por ejemplo? No, nada. ¿Quién dijo yo? Nadie. Bueno, listo. Montañas. Las montañas. Ujú. Los Necesito que me den una definición puntual. ¿Sí? Esos son unos ejemplos. Yo estoy preguntando qué es un espacio geográfico. ¿Cómo podemos definir un espacio El geográfico? espacio geográfico permite, ¿cómo es que le iba a decir? El espacio geográfico permite descubrir y representar gráficamente la Tierra. Es como el dibujo de la representación de la Tierra. Listo. Ahí estamos hablando del concepto de geografía, ¿sí? Con lo que tú acabas de definir. A ver, ¿por qué hago este ejercicio? Es importante que todo lo que yo diga quede comprendido, porque si no, pues perdieron el tiempo ustedes y perdí el tiempo yo, ¿sí? Es importante que todos los temas que vemos sean comprendidos. Además, porque no tanto porque van a ser evaluados, sino que si ustedes están en un proceso de aprendizaje, pues la idea ¿cuál es? Pues que aprendan, ¿verdad? Entonces, por eso les pregunto, antes de iniciar la clase, hago un repaso de lo que vimos el día anterior. Pero necesito que los conceptos queden claros, que no existan confusiones, ¿sí? Me gusta que exista claridad en lo que yo digo. Y por eso hago el ejercicio, para saber si fui clara o no. Pero tal parece que hay algunos problemillas ahí con los conceptos. Entonces, miren, nosotros hablamos de geografía y también hablamos de espacio geográfico. Estamos en el área de ciencias sociales. La geografía pertenece a las ciencias sociales. Les dije, antes de hablar de espacios geográficos, vamos a definir qué es la geografía. Por ahí me acabaron de decir que la geografía, pues me diste el concepto de geografía hablando de espacios geográficos. Pero la geografía es la ciencia, es la disciplina que se ocupa de describir y representar los espacios. ¿Cómo los representa? A través de mapas, de croquis, de planos, ¿sí? La geografía hace uso de esos medios
para representar los espacios. Ahora, ¿qué son los espacios? ¿O qué son los espacios? Esperen un momentico, estamos hablando aquí de geografía. La geografía nos permite describir y representar. ¿Cómo representa la geografía? A través de un croquis, por ejemplo, a través de un mapa, por ejemplo, a través de un plano, ¿sí? ¿Y qué es lo que está representando la geografía? La tierra, el espacio, los lugares. Ahora, ¿qué es un espacio geográfico? Nosotros mencionábamos que un espacio geográfico son los lugares o es un lugar, bueno, pongámoslo en términos de que son los lugares que nosotros ocupamos, en los cuales convivimos, ¿sí? Esos son los espacios geográficos. Los espacios geográficos hacen referencia a cualquier lugar del planeta, cualquier lugar que nosotros ocupamos. Y les daba unos ejemplos. Entre esos ejemplos, establecíamos una clasificación, ¿sí? Establecíamos una clasificación de esos espacios geográficos. Unos eran naturales y los otros eran espacios intervenidos. Ahora les pregunto, ¿qué es un espacio natural y qué es un espacio intervenido? Un espacio natural. Pilas con el uso de la palabra, ¿no? Pilas con eso. Todos a la vez no. El espacio natural es Le doy la palabra a Sari. Sari, espérate un momentico porque recuerda que debes levantar la mano para poder darte la palabra. Y por allí hay unos personajes que sí cumplieron con la regla. Entonces, escucho a Joan primero y después escucho a Dayaret. ¿Listo? Joan, te escucho. Profe, los espacios naturales son los espacios que así no hizo el hombre, como montañas, mares, así. Listo, listo, muy bien. Y los muy bien. espacios y los espacios intervenidos son los que el humano construyó, como casas, ventanas, La ventana, carreteras. pilas con eso, ¿no? De las ventanas. Estamos hablando de espacio y estamos hablando de lugares. La casa es el lugar, ¿listo? Entonces, Dayaret, te escucho. Gracias, Joan. Los espacios naturales son es la naturaleza, el campo, las cosas donde no ha pisado el hombre y los espacios intervenidos. Donde no ha pisado el hombre. No es eso. Es donde no construyó nada, que es completamente natural. Listo, bien. Y los espacios intervenidos son los lugares industriales, las construcciones, o sea, la ciudad. Listo, bien. Gracias. Ahora sí escucho a Saray. Te escucho, Saray. Profe, los lugares naturales, por ejemplo, son como las montañas, los ríos, los mares, donde dio pues la creación del Señor. Y los espacios intervenidos es lo que ha hecho el ser humano, por ejemplo, los centros comerciales, las casas y todo eso. Listo, bien, gracias. Listo, chicos, gracias por esos aportes. Bueno, entonces, como ustedes lo acaban de mencionar, el día de ayer en nuestra clase, mencionamos que hay diferentes formas de clasificar los espacios geográficos, pero que principalmente se clasifican en dos tipos, que son los que ustedes están viendo en pantalla. Aparecen los tipos de espacios naturales, que son los no humanizados, que ustedes ya lo acabaron de explicar muy bien. Hacen referencia a aquellos espacios que el hombre no ha podido crear, ¿sí? Y por otro lado están los espacios intervenidos, que son los espacios que el hombre sí ha creado. Ejemplo, la ciudad. Ejemplo, la casa, pero no las ventanas ni nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del espacio. Cuando hablamos del espacio, hablamos del lugar como tal. ¿Listo, chicos? Bueno. Yo les puse unos ejemplos en esta parte. Hoy no traje los circulitos. No sé, los dejé por allí, pero no los tengo a la mano.
Y yo les estaba explicando que los espacios geográficos van de mayor a menor, ¿sí? Que pueden ser macroespacios o microespacios, que todos los seres humanos ocupamos espacios geográficos, ocupamos lugares. En esos lugares tenemos unas relaciones sociales, adquirimos unos comportamientos y demás, que es lo que vamos a estar viendo ahorita más adelantico. ¿Listo? Pero por lo pronto van de macroespacios a microespacios. Y ponía yo un ejemplo. Si existe, esperen, yo voy a ver si puedo hacer los círculos aquí, si puedo graficar. Sí, denme un segundo, por favor. Bueno, al parecer no me cogió la opción. Listo, pero les voy a explicar con así de forma pues verbal. Si estamos hablando de que los espacios geográficos van de macroespacios a microespacios, hacemos alusión, por ejemplo, el ejemplo que les daba el día de ayer eran unos círculos, unas esferas, pues que daban cuenta de esos espacios geográficos. En la esfera más grande, que viene a ser un macroespacio, es decir, grande, aparecía el ejemplo del planeta. Entonces estaba el planeta que nosotros habitábamos, decíamos que era la Tierra, después dentro de la Tierra hay otros espacios y decíamos que dentro de esa Tierra podíamos ubicar nuestro país, por ejemplo, Colombia, y después decíamos que dentro de nuestro país podíamos ubicar nuestro departamento, ¿sí? Por ejemplo, que en este caso es Cauca, y después decíamos que dentro de ese departamento podíamos ubicar otro espacio geográfico que era nuestro municipio, ¿sí? Puerto Tejada. Después decíamos que dentro de ese espacio geográfico que es nuestro municipio, podíamos ubicar otro espacio que era nuestro barrio, ¿sí? Después de ubicar ese espacio geográfico que es nuestro barrio, podemos ubicar nuestra casa, ¿verdad? Después de ese espacio que es nuestra casa, que ya ahí se va pues volviendo más pequeño, vamos de grandes espacios a pequeños espacios, ya vamos en nuestra casa. Dentro de nuestra casa podemos ubicar otros espacios y decía yo, nuestra habitación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? La conclusión de este ejercicio es, primero, hay grandes espacios, macroespacios, y hay pequeños espacios, microespacios. Pero la lógica del ejercicio es que entendamos que los seres humanos hacemos parte de los espacios geográficos. Ocupamos un lugar, ¿sí? Un espacio. ¿Listo? Ahora, después de haber mencionado este elemento, aparece acá en pantalla otro elemento en relación con los espacios geográficos. Y ustedes están viendo que esos espacios geográficos tienen unos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Ahí están apareciendo en pantalla 5 componentes. El primero de ellos es los componentes naturales, ¿sí? Después los componentes culturales, económicos, políticos, ¿sí? Y esperen porque no sé qué me pasó acá, pero se me desconfiguró el computador. Entonces, estos componentes obedecen a unas lógicas. Si estamos diciendo que somos seres humanos que ocupamos espacios geográficos, dentro de esos espacios geográficos se dan unas relaciones. ¿Qué quiere decir relaciones? Unas relaciones obedecen a que el ser humano dentro de su espacio lo modifica, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades, pero también adquiere unos comportamientos dentro de esos espacios.
ahí aparece el aspecto o el componente natural, y nosotros podemos decir que en ese aspecto, pues, lo que ya habíamos mencionado de lo natural, que son aquellos que provienen de una historia, pues, natural de nuestro planeta, por ejemplo, que pueden ser los ríos, los lagos, las montañas, los mares, ¿sí? Esos son los espacios, pues, naturales, los espacios geográficos naturales. Y pues ya dijimos que no los pudo crear el hombre, sino que son naturales. Ahora, aparecen otros componentes, como es el componente cultural, ¿sí? Y ese componente cultural obedece a, esperen un momento que veo por aquí algo. Listo, veía algo, pero ya no lo veo. Entonces, en ese componente cultural podemos encontrar o mencionar que son aquellos que responden a los modos de hacer vida, de unas costumbres, de unos comportamientos propios del ser humano. Profe, no te entendemos nada. Finalmente, los espacios geográficos son naturales, ¿sí? Y son humanizados. Hasta ahí vamos. Pero cuando tú ya empiezas a hablar de componentes del espacio geográfico, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que yo estoy diciendo es que el ser humano establece unas relaciones en esos diferentes espacios geográficos. Podemos encontrar el natural y ya mencionamos algunos de ellos, pero también podemos encontrar el cultural. Y aquí, por ejemplo, hacemos alusión a que vivimos en Puerto Tejada, Cauca. Puerto Tejada, Cauca es nuestro espacio geográfico, ¿sí? Pero dentro de ese espacio geográfico que es nuestro municipio, que se llama Puerto Tejada, existen unos comportamientos y unas dinámicas culturales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Existe un espacio y dentro de ese espacio podemos encontrar todos estos elementos que estamos viendo en pantalla, elementos naturales, elementos culturales, elementos económicos, políticos y sociales, ¿sí? Entonces, estamos en Puerto Tejada y Puerto Tejada tiene unas costumbres culturales, ¿sí? Las desarrolla en un espacio geográfico que es nuestro municipio. Puede ser una tradición religiosa, una tradición de danza, de música, pero es desarrollada en un espacio geográfico. Puede ser nuestro municipio en general, puede ser un lugar o un espacio geográfico específico. Digamos, las dinámicas culturales en nuestro municipio se desarrollan en la Casa de la Cultura. Ejemplo, entonces ahí ya aparece otro espacio que vendría a ser la Casa de la Cultura, ¿sí? Pero alrededor de esa Casa de la Cultura se tejen estos comportamientos o estas dinámicas de tipo, pues, cultural, ¿sí? A ver, por otra parte, aparecen los otros elementos, aparecen los elementos económicos. Y los elementos económicos obedecen a que somos seres humanos, estamos en espacios geográficos y como estamos en espacios geográficos, ideamos unas relaciones económicas. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, cuando nosotros llevamos a cabo la minería, ¿sí? Que es una actividad económica, lo que nosotros estamos haciendo es la explotación de unos recursos, ¿sí? Y esos recursos o esa explotación, pues tienen obedecen a una lógica o a una necesidad de buscar, pues, un recurso, en este caso económico, y lo estamos haciendo a través de la minería, y lo estamos haciendo a través de la explotación, por ejemplo, del petróleo, pero eso lo hacemos dentro de un espacio geográfico puntual, ¿sí? El ser humano ocupa sus espacios geográficos y de forma puntual
hace o ejerce una actividad dentro de esos espacios. En este caso estaríamos hablando de una actividad económica si hablamos de la minería. Pues obviamente esa actividad económica va a transformar ese espacio. Puede que a causa de esa actividad económica exista una contaminación ambiental, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer esa contaminación ambiental? Transformar ese espacio geográfico, ¿sí? Podemos poner de ejemplo aquí en este componente económico otra actividad que desarrolla el hombre, que lo hace dentro de su espacio geográfico, y es la ganadería, por ejemplo, que es la presencia de animales, de las vaquitas que nosotros conocemos, en un suelo y en un espacio definido para esa actividad. Entonces, pues esa actividad consiste en criar esos animales y pues que hoy en día pues también puede tener una incidencia ambiental y pues ahí ya viene la otra parte. ¿Cómo hacemos los seres humanos para cuidar nuestros espacios geográficos? Reconociendo de que somos seres humanos que todo el tiempo estamos ocupando espacios geográficos y que los utilizamos para unas actividades específicas, bien sean culturales, bien sean económicas, bien sean políticas. Ya les di un ejemplo de las actividades económicas que se pueden desarrollar dentro de esos espacios geográficos. También hay otra actividad económica que se puede desarrollar, que es la agricultura. Cuando el hombre siembra, hace uso de un espacio geográfico para cultivar pues los productos que desee, ¿no? Y aparece otro elemento que es el elemento de lo político, ¿sí? Aparece el elemento de lo político y pues obviamente en lo político nosotros podemos decir que en este elemento el hombre establece unas relaciones de este tipo políticas que también se llevan a cabo en un escenario geográfico específico, ¿sí? Y entonces, esperen un momentico porque estoy viendo algo inusual aquí. Chicos, recuerden que el grado séptimo 1 estaba suspendido porque había saboteo en las clases. Espero que eso no se repita. ¿Sí? Listo. Y lo digo porque hay unas funciones del computador que no las puede ejecutar en estos momentos. Tal vez se deba porque hay alguien de que está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces les repito, por favor, de que eso está prohibido, que no se puede hacer y les recomiendo que efectivamente no lo hagan. ¿Listo? Bueno, espero pues que eso quede clarito. Bueno, entonces, estábamos diciendo que dentro de esos espacios podemos encontrar esos diferentes elementos, ¿sí? que hace el hombre dentro de esos espacios geográficos. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de una actividad económica, se puede relacionar una actividad económica con un espacio geográfico natural. Por ejemplo, si hablamos de la pesca es una actividad económica y que se realiza dentro de un espacio geográfico natural, que en este caso pues vendrían a ser los ríos, por ejemplo, ¿sí? No sé si me hago pues entender en esa parte. Les voy a pedir un favorcito. Son las 9:35. Nuestra clase termina a las 1:40. Nos quedan 5 minutos de clase. Entonces les voy a pedir un favor. Les voy a escribir en el grupo. Necesito que se salgan de nuestra clase, ¿sí? En estos momentos, que se salgan, ¿sí? Se van a salir de nuestra clase
y van a volver a ingresar, ¿listo? Yo les aviso cuando puedan hacerlo. Gracias. Se salen todos, por favor. Todos se van a salir de la clase en este momento. Gracias. No sé por qué hay personas conectadas. Si les pedí el favor de que todos, absolutamente todos, se retiraran. Gracias.